A continuación, escucharemos una clase sobre el Bhagavad Gita, capítulo 2, textos 8 al 12, dada por su divina gracia Abhay Chanararavindam Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el 27 de noviembre de 1968, en Los Ángeles. Arjun dijo: no encuentro ninguna forma de apartar este pesar que me está secando los sentidos. No podré disiparlo, ni siquiera si obtengo en la tierra un reino próspero y sin igual, con una soberanía tal como la de los semidioses en el cielo. Sanjay dijo: habiendo hablado así, Arjun, el castigador de los enemigos, le dijo a Krishna: Govinda, no pelearé. Y enmudeció. Oh descendiente de Bharata, en ese momento, Krishna, sonriendo en medio de ambos ejércitos, se dirigió al acongojado Arjun con las siguientes palabras: When we become very serious in a dangerous position, as if we are lost, but Krishna smiles. Cuando nos encontramos en alguna situación peligrosa, como si estuviéramos perdidos, nos ponemos muy serios, pero Krishna está ahí sonriendo. Sometimes we think this is called illusion. Esto se llama ilusión. The same example, just a man in dreaming, crying, there is tiger, it is eating me. And the man who is acting, he is smiling. Where is the tiger? Where is the tiger? And this man is crying, tiger. Por ejemplo, cuando una persona está soñando y llora: hay un tigre, me está devorando. Pero el que lo despierta sonríe: ¿dónde está el tigre? ¿Dónde está el tigre? Pero el otro está llorando: sí, un tigre. Similarly, when we are very much perplexed, just like the politicians, they are sometimes perplexed in political situations and claiming, this is my land, my country. The other party also claiming, it is my land, my country, and they are fighting very gravely. De forma similar, cuando estamos muy confundidos, como por ejemplo los políticos, a veces están muy confundidos con las situaciones políticas y proclaman: esta es mi tierra, este es mi país. Pero el otro partido también está proclamando: este es mi país, esta es mi tierra. Y así se pasan el día luchando ferozmente. Krishna smiles. Pero Krishna está sonriendo. What this nonsense are claiming, my country, my land. Él piensa: ¿qué tonterías están hablando esta gente de mi país y mi tierra? It is my land and they are claiming my land and fighting. Esta es mi tierra, pero ellos están proclamando: esta es nuestra tierra, y luchan entre ellos. Actually, the land belongs to Krishna. En realidad, la tierra pertenece a Krishna. But these people, under illusion, claiming, it is my land, it is my country. Pero esta gente son víctimas de la ilusión y están proclamando: esta es mi tierra, este es mi país. Forgetting how long he shall belong to this country or this nation. Han olvidado por cuánto tiempo vas a pertenecer a este país o a esta nación. That is called illusion. Esto se llama ilusión. So, this is our position. Esta es nuestra situación. Without understanding our real position, we are perplexed with these all worldly problems, which are all false. Sin ser capaces de entender nuestra verdadera posición, estamos confundidos debido a todos estos problemas mundiales que son completamente falsos. Janasya mohoyang ahangamami. Moho means illusion. Yanasya mohoyan aham mameti. Moha significa ilusión. This is illusion. Esta es la ilusión. Everyone is under this illusion. Todo el mundo está bajo esta ilusión. So one who is intelligent, if he can understand that this worldly position is simply illusion, all the thoughts which I have concocted based on the
principle of I and mine. This is all illusion. So when one is intelligent to get out of the illusion, he surrenders to a spiritual master. Así pues, una persona que realmente es inteligente, si puede llegar a entender que esta posición mundana es simplemente una ilusión, que todos los pensamientos basados en ese principio de yo y lo mío son ilusorios, una persona así, que es inteligente y quiere salir de la ilusión, se entrega a un maestro espiritual. That is being exemplified by Arjuna. Este es el ejemplo de Arjuna. When he is too much perplexed, he was talking with Krishna's friend, but he saw that this friendly talking will not solve my question, and he selected Krishna because he knew the value of Krishna. Cuando se sentía tan confundido, hasta ese momento él había estado hablando con Krishna amistosamente, pero se dio cuenta de que estas charlas amistosas no van a resolver mi situación. Así que seleccionó a Krishna como maestro, porque él sabía el valor de Krishna. At least he ought to have known his friend. And he knows that Krishna is accepted, although he is acting as my friend, but by great authorities Krishna is accepted as the Supreme Personality of Godhead. That was known to him. Al menos debería saberlo. Él es su amigo. Y él sabía que Krishna, aunque estaba actuando como su amigo, era aceptado por grandes autoridades como la Suprema Personalidad de Dios. Arjuna sabía eso. So, he said that I'm so much puzzled that I cannot understand, even accepting that I shall be victorious in this battle, still I shall not be happy. Así que Arjuna dijo que me siento tan confundido que no entiendo nada. Incluso si fuese victorioso en esta batalla, no sería feliz. What to speak of being victorious of this planet? If I become the king of all other planets, or if I become a demigod in the higher planetary system, still this distress cannot be mitigated. Que hablar de obtener la victoria en este planeta, incluso aunque me convirtiese en el rey de todos los demás planetas, o si me volviese un semidios en el sistema planetario superior, aún así esta aflicción no puede mitigarse. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mientras hablas con palabras cultas, te lamentas por lo que no es digno de lamentarse. Aquellos que son sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Significado: el Señor tomó de inmediato la posición de maestro y reprendió al alumno llamándolo tonto indirectamente. El Señor le dijo: estás hablando como un erudito, pero no sabes que aquel que es erudito, aquel que sabe lo que es el cuerpo y lo que es el alma, no se lamenta por ninguna etapa del cuerpo, ni mientras éste vive, ni cuando está muerto. Como se explica en capítulos posteriores, quedará claro que conocimiento significa conocer la materia, el espíritu y al controlador de ambos. Arjuna arguía que se le debía dar más importancia a los principios religiosos que a la política o a la sociología, pero él no sabía que el conocimiento acerca de la materia, el alma y el supremo es aún más importante que los formulismos religiosos, y debido a que él carecía de ese conocimiento, no debía hacerse pasar por un hombre muy erudito. Como de hecho no era muy erudito, se estaba lamentando pues de algo por lo cual no valía la pena lamentarse. El cuerpo nace y está llamado a perecer hoy o mañana. Por consiguiente, el cuerpo no es tan importante como el alma. Aquel que sabe esto es verdaderamente erudito, y para él no existe causa de lamentación, sea cual fuere la condición del cuerpo material. He says, Krishna says that this body, either dead or alive, has nothing to be lamented. Krishna dice que no hay por qué lamentarse por este cuerpo, ya sea que esté vivo o que esté muerto. Dead body, suppose when the body is dead, it has no value. Cuando el cuerpo está muerto, no tiene ningún valor. What is the use of lamenting?
¿Qué sentido tiene lamentarse? You can lament for many thousands of years, it will not come to life. Puedes estar lamentándote durante miles de años, pero no va a resucitar. So, there is no cause of lamenting on dead body. Así que no hay por qué lamentarse por un cuerpo muerto. And so far, spirit soul is concerned, that is eternal. Y en lo que respecta al alma espiritual, esta es eterna. Even if it appears to be dead, how is the death of this body, he does not die. Incluso aunque parezca morir en el momento de la destrucción de este cuerpo, no muere. So, why one should, my father is dead, my present facility is dead and crying. He's not dead. This knowledge one must have. Así que, ¿por qué debería uno sentirse abrumado por la pena? Oh, mi padre ha muerto, este pariente o el otro pariente ha muerto, y llorar. No, nadie ha muerto. Uno debe tener este conocimiento. Then he'll be cheerful in all cases. And he'll be interested simply in Krishna consciousness. De esta forma, uno siempre se sentirá alegre en cualquier circunstancia y simplemente su interés será la conciencia de Krishna. There is nothing to be lamented for the body, either alive or dead. No hay ninguna razón por la cual uno deba lamentarse por este cuerpo, ya sea que éste viva o que haya muerto. That is being instructed by Krishna in this chapter. Estas son las enseñanzas de Krishna en este capítulo. Nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Significado. En los Vedas, tanto en el Katha Upanishad como en el Svetasvarat Upanishad, se dice que Svetasvatar. There are many Upanishads. They are called Vedas. Hay muchos Upanishad y reciben el nombre de Vedas. Upanishads are the headlines of the Vedas. That's like in a chapter there is a headline. Similarly, these Upanishads are the headlines of the Vedas. Los Upanishads son como los titulares de los Vedas. Es como, por ejemplo, en cualquier libro, en cada capítulo hay un título. De forma similar, estos Upanishads son los titulares de los Vedas. There are 108 Upanishads. Hay 108 Upanishads. Out of that, 9 Upanishads are very important. De estos, hay 9 que son muy importantes. So, out of those 9 Upanishads, Sita-Satara Upanishad, Taittiriya Upanishad, Aitareya Upanishad, Isho Upanishad, Mandu Upanishad, Mandukya Upanishad, Katho Upanishad, these Upanishads are very important. El Svetasvatara Upanishad, el Taittiriya Upanishad, Aitareya Upanishad, Isopanishad, Isa Upanishad, Mundaka Upanishad, Mandukya Upanishad, Katopanishad, estos Upanishads son muy importantes. And whenever there is argument on some point, one has to give reference from these Upanishads. Y si hay alguna discusión sobre cualquier tema, uno debe citar referencias de estos Upanishads. If one can give reference from the Upanishads, then his argument is very strong. Si uno puede citar referencias de los Upanishads, entonces sus argumentos se vuelven muy fuertes. Sabda Pramana. Praman means evidence. Praman significa evidencia. Evidence, if you want to gain in your case, that's like you have to give very nice evidence in a court. Similarly, according to Vedic culture, the evidence is
Praman. Praman means evidence. Sabda praman. Es como si queréis ganar un pleito en el tribunal, tenéis que presentar unas buenas pruebas evidentes. De forma similar, según la cultura védica, la evidencia es praman. Praman significa evidencia. Sabda praman. There are three kinds of evidences accepted by the learned scholars in Vedic culture. Hay tres tipos de evidencias que pueden ser aceptadas por los eruditos de la cultura védica. The one evidence is pratyaksha. Una de ellas es pratyaksha. Pratyaksha means direct perception. Pratyaksha significa percepción directa. Just like I am seeing you, you are seeing me. Por ejemplo, yo te estoy viendo a ti y tú me ves a mí. I am present, you are present. This is direct perception. Yo estoy presente aquí y tú también. Esto es una percepción directa. And there is another evidence which is called anuman. Y hay otro tipo de evidencia o prueba que recibe el nombre de anuman. Suppose in that room I am coming just now, I do not know whether any person there is or not. Por ejemplo, supongamos que yo acabo de llegar y no sé si en la habitación de al lado hay una persona o no. But there is some sound. I can imagine, there is somebody. This is called anuman. Pero si escucho algún sonido, puedo imaginar que hay alguien. Esto recibe el nombre de anuman. In logic it is called hypothesis. En lógica, esto recibe el nombre de hipótesis. That is also evidence. Esto también es una forma de evidencia. If by my bona fide suggestion I can give evidence, that is also accepted. Si a través de mis sugerencias, si estas son genuinas, puedo dar alguna prueba, esto también se acepta. The direct evidence and what we call hypothesis or suggestion evidence. Así pues, tenemos por una parte la evidencia directa y lo que se llama la hipótesis o la sugerencia. But the strong evidence is Sabda Praman. Pero la prueba de más peso es Sabda Praman. Sabda Brahma. Sabda Brahma. That means Veda. Eso significa Vedas. If one can give evidence from the quotation of the Vedas, then it has to be accepted. Si uno puede presentar pruebas citando los Vedas, entonces eso tiene que ser aceptado. Nobody can deny the Vedic evidence. Nadie puede negar la evidencia védica. That is the system. Ese es el sistema. How it is so? ¿Cómo es eso? Chaitanya Mahaprabhu has given very nice example. Chaitanya Mahaprabhu ha dado un ejemplo muy bueno. That is in the Vedas. Ese ejemplo está en los Vedas. Just like we keep corn shell in the deity's room. Por ejemplo, nosotros guardamos caracolas en la habitación de la deidad. Corn shell is considered very pure, transcendental. Otherwise, how you can keep before deity and you blow corn shell, you offer water with corn shell. How you can offer? But what is this corn shell? The corn shell is the bone of an animal. La caracola se considera que es pura, muy pura, es trascendental. De otra forma, ¿cómo podríamos guardarla ante la deidad y tocarla ante la deidad, ofrecer agua con la caracola? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Pero qué es la caracola? La caracola es el hueso de un animal. It is nothing but bone of an animal. No es otra cosa que el hueso de un animal. But the Vedic injunction is that if you touch the bone of an animal, you will have to take bath immediately. You become impure. Y la instrucción védica es que si tocas el hueso de un animal, inmediatamente tienes que bañarte, te vuelves impuro. Now one may say, oh, this is contradiction.
In one place it is said that if you touch the bone of an animal, then you have to purify yourself by taking bath immediately. And here the bone of an animal is in the deity's room. Así que alguien podría argumentar, aquí hay una contradicción. Por una parte se dice que si tocas el hueso de un animal tienes que purificarte bañándote inmediatamente. Y aquí, por otro lado, vemos que el hueso de un animal está ahí en la habitación de las deidades. This is contradiction, is it not? Es una contradicción, ¿no es así? If bone of an animal is impure, how we can place it in the deity's room? Si el hueso de un animal es impuro, ¿cómo puedes ponerlo en la habitación de las deidades? And if bone of an animal is pure, then what is the meaning of becoming impure and take bath? Y si decimos que el hueso del animal es puro, entonces ¿qué sentido tiene decir que uno se contamina y tiene que bañarse? You'll find similar contradiction in the Vedic injunction. En las instrucciones védicas pueden encontrarse contradicciones así. But because it is said by the Vedas that bone of an animal is impure, you have to accept. Pero puesto que en los Vedas se dice que el hueso del animal es impuro, tienes que aceptarlo. But this bone of an animal, conch shell, is pure. Pero esta caracola, aunque es el hueso de un animal, es pura. Just like sometimes our students are perplexed when you say that onion is not to be taken, but onion is a vegetable. A veces nuestros estudiantes se confunden cuando decimos que la cebolla no se debe tomar, pero la cebolla es un vegetal. So, the Sabda Praman means the Vedic evidence should be taken in such a way that no argument. Así que Sabda Praman significa que no hay cuestión de argumentar en contra de las evidencias védicas. There is meaning, there is no contradiction. There is meaning. Hay un significado a todo esto, no hay ninguna contradicción. Just like several times I told you that cow dung is, according to Vedic injunction, is pure. Como por ejemplo, a veces os he hablado acerca del excremento de vaca, que según las instrucciones védicas es puro. In India it is actually used as antiseptic. De hecho, en la India es usado como antiséptico. In villages especially, there is large quantity of cow dung and they are all over the house. They are smeared to make the house antiseptic. Especialmente en las aldeas hay una gran cantidad de excremento de vaca y con ello cubren las casas para desinfectarlas. And actually, after smearing cow dung in your room, when it is dried, you will find refreshed everything antiseptic. Y de hecho, si limpiáis vuestra habitación usando excremento de vaca, cuando se seca os sentiréis refrescados y todo se desinfecta. It's practical experience. Esto es una experiencia práctica. And one doctor, Ghosal, a great chemist, he examined cow dung. So why cow dung is so much important in the Vedic literature? El doctor Ghosa, un gran químico, se preguntaba por qué el excremento de vaca se considera tan importante en la literatura védica y él lo examinó. He found that cow dung contains all the antiseptic properties. Y se dio cuenta de que el excremento de vaca contiene todas las propiedades antisépticas. In ice bed, cow dung dried and burnt into ashes is used as tooth powder. It is very antiseptic tooth powder. Según el Ayurveda, el excremento de vaca seco y reducido a cenizas se usa para limpiar los dientes. Este es un perfecto antiséptico para los dientes. Similarly, there are many things, many injunctions in the Vedas which may apparently
appear as contradictions, but they are not contradictions. De forma similar, hay muchas cosas, muchas instrucciones en los Vedas que pueden parecer contradictorias, pero no hay ninguna contradicción. On experience, on transcendental experience. Esas instrucciones están basadas en la experiencia trascendental. Just like a father says to his child that, my dear child, you take this food. It is very nice. And the child takes it, believing the father, authority. Como a veces un padre le dice a su hijo, mi querido niño, por favor toma este alimento, es muy bueno. Y el niño lo toma teniendo fe en la autoridad de su padre. The father says, the child knows that my father is confident that my father will never give me anything which is poison. Si el padre dice algo, el niño sabe que tiene confianza de que mi padre nunca me dará algo venenoso. Therefore he accepts it blindly, without any reason, without any analysis of the food, whether it is pure or impure. Por lo tanto, lo acepta ciegamente, sin hacer ningún análisis del alimento para ver si es puro o impuro. You have to believe in such a way. Tenéis que creer en esa forma. You go to a hotel because it is licensed by the government. Vais a un hotel puesto que este tiene la licencia del gobierno. You have to believe when you take foodstuff there, it is nice, it is pure, or it is antiseptic, or it is. But how do you know it? The authority. Because this hotel is authorized by the government, it has got license. Therefore, you believe. Cuando estáis tomando el alimento en el hotel, tenéis que tener fe de que es bueno, es puro. Pero ¿cómo sabéis eso? En base a la autoridad. Porque el hotel está autorizado por el gobierno, tiene su licencia. Por eso tenéis fe. Similarly, Shabda Praman means as soon as there is evidence in the Vedic literature, this is this, pure text. De forma similar, Shabda Praman significa que tan pronto como hay alguna evidencia de la literatura védica, que esto es así, tenéis que aceptar. Eso es todo. Then your knowledge is perfect, because you are accepting things from the perfect source. Entonces vuestro conocimiento es perfecto porque estáis aceptando las cosas que vienen de la fuente perfecta. Similarly, Krishna is accepted as the Supreme Personality of Godhead. De forma similar, Krishna es aceptado como la suprema personalidad de Dios. Whatever he says, it is all right. Accept. Arjuna says at last, Sarvamhitamritanamanne. My dear Krishna, whatever you say, I accept it. Cualquier cosa que Krishna dice está bien. Arjuna lo acepta. Finalmente Arjuna dijo, Sarvan etan ritam manye. Mi querido Krishna, cualquier cosa que digas yo la acepto. That should be our principle. Ese debe ser nuestro principio. Why should we bother about researching when the evidence is there from the authority? ¿Por qué deberíamos molestarnos en hacer una investigación cuando la evidencia proviene de la autoridad? So, to save time, to save trouble, one has to accept the authority, actual authority. Así que para ahorrar tiempo y para evitarse problemas y complicaciones, uno tiene que aceptar la autoridad, la verdadera autoridad. This is the Vedic process. Este es el proceso védico. And therefore Vedas says, Tadvijnanatham sa gurumeva vigachet. Tadvijnanatham, in order to learn that transcendental science, one has to accept Guru meva. Certainly, one must. Y por lo tanto el Veda dice, Tat Vijnanarthan Sagurune Bhavigachet. Tat Vijnanarthan. Para aprender la ciencia trascendental, uno tiene que aceptar Guru. Gurun Eva. Ciertamente uno debe aceptarlo. Otherwise there is no possibility. De otro modo no hay ninguna posibilidad. Therefore,
Krishna is accepted here as the spiritual master of Arjuna, and as the spiritual master or father or teacher has got right to chastise his son or disciple. The son is never dissatisfied when father chastises him. That is the etiquette and everywhere. Even the father is sometimes violent, the child or the son tolerates. Por lo tanto, Krishna es aceptado aquí como maestro espiritual de Arjuna, y el maestro espiritual, como el padre o el maestro, tiene el derecho de castigar a su hijo o a su discípulo. El hijo nunca está insatisfecho cuando el padre le castiga. Esa es la etiqueta en todas partes. Incluso cuando el padre a veces se muestra violento, el niño o el hijo lo tolera. The typical example is Prahlad Maharaj. El ejemplo típico de esto es Prahlad Maharaj. Innocent child, Krishna consciousness child, but his father tortured. Era un niño inocente, un niño consciente de Krishna, pero el padre lo torturaba. He never says anything. Él nunca dijo nada. Only. Está bien. Similarly, Krishna, just after taking the position of the spiritual master, is designating Arjuna as a grand fool. De forma similar, Krishna, después de adoptar la posición del maestro espiritual, está designando a Arjuna como un gran necio. Just like Chaitanya Mahaprabhu also said that my spiritual master found me a great fool. Tal como Chaitanya Mahaprabhu también dijo que mi maestro espiritual se dio cuenta de que yo era un gran necio. Was Chaitanya Mahaprabhu a fool? ¿Era Chaitanya Mahaprabhu un tonto? And can it be possible that anyone can become the spiritual master of Chaitanya Mahaprabhu? ¿Y puede ser posible que alguien pueda volverse el maestro espiritual de Chaitanya Mahaprabhu? Both things are impossible. Ambas cosas son imposibles. Chaitanya Mahaprabhu, even not accepting him as incarnation of Krishna, is simply accept him as ordinary scholar or man. There was no comparison of his scholarship. Chaitanya Mahaprabhu, incluso aunque no se le acepte como encarnación de Krishna, si simplemente lo aceptáis como un hombre ordinario o un erudito ordinario, su erudición no tenía parangón. But he says that my spiritual master found me a great fool. Pero él dice que mi maestro espiritual se dio cuenta de que yo era un gran tonto. What is that meaning? ¿Qué significa esto? That a person, even in my position, always remains a fool before his spiritual master. That is good for him. Que una persona, incluso aunque esté en mi posición, siempre permanece como un tonto ante su maestro espiritual. Eso es lo mejor para él. Nobody should impose that what you know, I know better than you. Nadie debe imponer ese argumento al maestro espiritual de que tú qué sabes, yo conozco las cosas mejor que tú. This position is not denied. Esta posición no es válida, aquí es rechazada. And other point is, from the disciple's point of view, why he should remain always a fool before a person unless he is actually upright, actually so great that he can teach me as a fool. Y desde el punto de vista del discípulo, ¿por qué tiene siempre que permanecer como un tonto o un inútil ante el maestro espiritual? Porque el maestro espiritual realmente tiene que estar tan autorizado, debe ser tan grande, que realmente a su lado el discípulo es un necio. One should select a spiritual master in that way, and as soon as the spiritual master is selected, one should remain always a fool, although he may not be a fool, but the better position is like that.
Así es como uno debe elegir a su maestro espiritual, y tan pronto como el maestro espiritual ha sido elegido, uno debe permanecer ante él como si fuera un tonto, aunque él no sea un tonto, pero esa es la mejor actitud. Arjuna, instead of remaining on the same level as friend and friend, voluntarily accepting to remain a fool before Krishna. Así que Arjuna, en lugar de mantenerse en esa misma posición de relación amistosa con Krishna, acepta voluntariamente presentarse como un tonto ante Krishna. And Krishna is accepting that you are a fool. You are talking just like a learned man, but you are a fool. Because you are lamenting on a matter which no learned man laments. That means a fool laments, that you are a fool. Therefore you are a fool. Y Krishna está aceptando que sí, tú eres un tonto. Estás hablando como un erudito, pero eres un tonto, porque te lamentas por algo por lo cual ningún erudito se lamentaría. Eso significa que un tonto se lamenta y tú eres un tonto. Por lo tanto, como te estás lamentando, eres un tonto. It is in a roundabout way, just like what is called in logic is a parenthesis or something like that. Yes, that if I say that you look like that person who stole my watch, that means you look like a thief. ¿Cómo se llama esto en lógica? Es como si yo digo que tú te pareces a esa persona que me robó el reloj. Eso significa que tú pareces un ladrón. Similarly, Krishna, in a roundabout way, says that, my dear Arjuna, you are talking just like a learned man, but you are lamenting on a subject matter which no learned man laments. De forma similar, Krishna está hablando así también, diciendo, mi querido Arjuna, estás hablando como un erudito, pero me parece que te estás lamentando por algo por lo cual ningún erudito se lamentaría. En los Vedas, tanto en el Katha Upanishad como en el Svetasvatar Upanishad, se dice que la suprema personalidad de Dios es el sustentador de innumerables entidades vivientes, en términos de sus diferentes situaciones y conforme al trabajo individual y a la reacción del trabajo. Esa suprema personalidad de Dios, mediante sus porciones plenarias, también se halla viva en el corazón de toda entidad viviente. Solo las personas santas que pueden ver al mismo Señor Supremo dentro y fuera, pueden de hecho alcanzar la paz eterna y perfecta. La misma verdad védica que se le dio a Arjuna se le da a todas las personas del mundo que se hacen pasar por muy eruditas, pero que en realidad no tienen más que un escaso acopio de conocimiento. El Señor dice claramente que Él mismo, Arjuna, y todos los reyes que están reunidos en el campo de batalla son seres individuales eternamente, y que Él es eternamente el sustentador de las entidades vivientes individuales, tanto en su situación condicionada como en su situación liberada. What is the original verse? Is it? Nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes. And never there was a time when I did not exist, nor you, nor these people. Nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú, ni todas estas personas. Now he analytically says, I, you, and first person, second person, and third person. That is complete. Ahora está explicando analíticamente yo, tú y primera persona, segunda persona y tercera persona. Es completo. I, you, and others. Yo, tú y los demás. So, Krishna says, never there was a time when I, you, and all these persons who have assembled in this battlefield did not exist. Así que Krishna dice, nunca hubo un tiempo en el que yo, tú y todas estas personas que se han reunido en este campo de batalla no existieran. That means, in the past, I, you, and all of them
they individually existed. Eso significa que en el pasado, yo, tú y todos ellos hemos existido eternamente, individualmente. The Mayavadi theory is that the ultimate spirit is impersonal. La teoría Mayavadi es que el espíritu último es impersonal. Then how Krishna can say that never there was a time when I, you and all these persons never existed? Entonces, ¿cómo Krishna podría decir que nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú, ni todas estas personas? Means I existed as individual, you existed as individual, and all these persons who are before us, they also existed as individuals. Esto significa que yo existí como un individuo, tú has existido como individuo, y todas estas personas que están aquí ante nosotros han existido como individuos. Never there was a time. Nunca hubo un tiempo en que no fuera así. Now, what is your answer, Dindayal? Ahora, ¿cuál es tu respuesta a esto, Dindayal? Krishna says that never we were mixed up. Krishna dice que nunca hemos sido todo uno. We are all individuals. Todos nosotros somos individuos. And he said, never we shall remain, never there will be time when we shall not exist. Y él dice, nunca habrá un tiempo en el cual dejaremos de existir. That means in the past we existed as individuals. In the present there is no doubt we are existing as individuals. And in the future also we shall continue to remain as individuals. Esto significa que en el pasado hemos existido como individuos, en el presente, no hay ninguna duda sobre esto, estamos existiendo como individuos y también en el futuro continuaremos siendo individuos. Then when the impersonal conception comes at all, Así pues, ¿cuál es la base de la concepción impersonal? in the past, present, future, there are three times. Pasado, presente y futuro. Aquí están incluidos los tres tiempos. And all the times we are individuals. Y en todo momento somos individuos. Then when God becomes impersonal, or I become impersonal, or you become impersonal. Así pues, ¿cuándo es que Dios se vuelve impersonal, o yo me vuelvo impersonal, o tú te vuelves impersonal? Where is the chance? ¿Cuándo es posible esto? The Krishna clearly says, and there was never a time when I, you, and all these individual kings or soldiers, and that it was not that we did not exist in the past. Krishna dice claramente, nunca hubo un tiempo en que yo, tú y todos estos reyes y soldados individuales no hayamos existido en el pasado. So in the past we existed as individuals, and the present there is no doubt we are existing as individuals. Así que en el pasado hemos existido como individuos y en el presente, de esto no hay ninguna duda, estamos existiendo como individuos. You are my disciple, I am your spiritual master, but you have got your individuality, I have got my individuality. Tú eres mi discípulo y yo soy tu maestro espiritual, pero tú tienes tu propia individualidad y yo tengo la mía. If you don't agree with me, you can leave me. Si no estás de acuerdo conmigo, puedes irte. That is your individuality. Esa es tu individualidad. So, if you don't like Krishna, you cannot become in Krishna consciousness. That is an individuality. Si no te gusta Krishna, entonces no puedes volverte consciente de Krishna. Esa es tu individualidad. So this individuality continues. Similarly, Krishna, if he does not like you, he may refuse you, Krishna consciousness. Así que esta individualidad continúa. De forma similar, también Krishna, si a Krishna no le gustas, él también puede negarte la conciencia de Krishna. Not that because you are following all the rules and regulations, Krishna is obliged to accept you. No.
No creas que porque está siguiendo todas las reglas y regulaciones, Krishna tiene alguna obligación de aceptarte. No. If he thinks that he is nonsense, I cannot accept. He'll reject it. Si él piensa que este muchacho es un tonto, yo no puedo aceptarle, él te va a rechazar. So he has got individuality, you have got individuality, everyone has got individuality. Así que él tiene su propia individualidad, tú tienes la tuya, y todo el mundo tiene su individualidad. Where is the question of impersonalism come? ¿De dónde ha salido esa cuestión del impersonalismo? There is no possibility. No hay ninguna posibilidad. And if you don't believe Krishna, you don't believe Vedas, apart from anything else, Krishna is accepted as the supreme authority, the personality of Godhead. Y si tú no crees a Krishna, no crees en los Vedas, aparte de todo, Krishna es aceptado como la suprema autoridad, la personalidad de Dios. Then if you don't believe him, then where is the possibility of advancing in knowledge? Y si nosotros no le creemos, entonces, ¿dónde está la posibilidad de avanzar en el conocimiento? There is no possibility of it. No hay ninguna posibilidad. So there is no question of individuality. This is the statement of authority. Así que no hay cuestión de que no exista la individualidad. Esta es la afirmación de la autoridad. Now, apart from statement of authority, you have to apply your reasons and arguments. Y ahora, aparte de las afirmaciones de la autoridad, tú tienes que aplicar tu razonamiento y tus argumentos. Oh. Can you say anywhere there is agreement between two parties? ¿Ha visto en alguna parte que haya concordia entre dos grupos oponentes? No. Go study in the state, or in the family, in the community, in the nation. There is no agreement. Ve y analiza eso. En el Estado, en la familia, en la comunidad, en la nación, no hay concordia. Even in the assembly, even in your country. Incluso en la asamblea, en tu país. Suppose there is synod. Everyone has got country's interest, but he is thinking in his individual way. Supongamos que en el Estado todos están tratando de velar por el interés del país, pero cada uno está pensando a su propia manera. One is thinking that my country's welfare is in this line. Uno está pensando que mi país alcanzará el bienestar de esta forma. Otherwise, why there is competition during election of president? De otra forma, ¿por qué es que hay una competición durante la elección del presidente? Everyone is saying that America needs Nixon. Todo el mundo dice que América necesita a Nixon. And another president, he also says, America needs me. Pero otro opina lo contrario, que América me necesita a mí. There is individuality. Hay individualidad. Mr. Nixon's opinion is something else, Mr. Another candidate's opinion is something else. El señor Nixon tiene su opinión y el otro candidato tiene también su propia opinión. In the Assembly, in the Senate, in the Congress, in the United Nations, everyone is fighting with his individual view. En la Asamblea, en el Senado, en el Congreso, en las Naciones Unidas, todos están luchando en base a este punto de vista individual. Otherwise, why there are so many flags in the world? De otra manera, ¿por qué hay tantas banderas en el mundo? You cannot say anywhere impersonality. Personality is predominating everywhere. Así que no puedes hablar de impersonalismo. La personalidad es lo que está predominando en todas partes. Everywhere, the personality, individuality is predominant. En todas partes, la personalidad, la individualidad es lo que está predominando. So, we have to accept. Así que tenemos que aceptar. We have to apply our reasons, arguments, and accept the authority. Then the question is solved. Otherwise, it was difficult.
Tenemos que aplicar nuestro razonamiento, nuestros argumentos y aceptar a la autoridad. Entonces la cuestión se resuelve. De otra forma es muy difícil. La suprema personalidad de Dios es la persona individual suprema, y Arjuna, el eterno asociado del Señor, y todos los reyes allí reunidos son personas eternas e individuales. No ha de creerse que ellos no existieron como individuos en el pasado o que ellos no seguirán siendo personas eternas. Su individualidad existió en el pasado y continuará existiendo en el futuro ininterrumpidamente. En consecuencia, no hay nada por lo que nadie deba lamentarse. El Señor Krishna, la autoridad suprema, no respalda aquí la teoría mayavadi de que el alma individual, que ha estado separada por la cobertura de Maya o la ilusión, después de liberarse se fundirá en el Brahman impersonal y perderá su existencia individual. Mayavadi says that this individuality is Maya. Los filósofos mayavadis dicen que esta individualidad es Maya. So, their conception is that spirit, the whole spirit is a lump. Su concepción es que el Espíritu Supremo es el conjunto de todas las cosas. Their theory is Gatakas Potakas. Su teoría es Gatakas Potakas. Gatakas Potakas means just like sky. The sky is an expanse, an impersonal expanse. Gatakas Potakas significa, por ejemplo, el cielo. El cielo es una expansión impersonal. So, in a pot, in a water pot, in a pitcher that is closed, now within the pitcher there is also sky, a small sky. Y dentro de un cántaro también podemos ver que hay un poco de cielo, una pequeña parte de cielo. Now as soon as the pitcher is broken, the outside the bigger sky and a small sky within the pitcher mixes. That is Mayavadi. Y cuando el cántaro se rompe, entonces esa pequeña parte de cielo que hay dentro del cántaro se une con la totalidad del cielo. Esa es la teoría Mayavadi. But this analogy cannot be applied. Pero esta analogía no es aplicable. Analogy means points of similarity. Analogía significa que tiene que haber algunos puntos de similitud. That is the law of analogy. Esa es la ley de la analogía. The sky cannot be compared. The small sky within the pitcher cannot be compared with the living entity. Esa pequeña parte de cielo dentro del cántaro no puede compararse con la entidad viviente. It is material. Matter. Porque es algo material, es materia. Sky is matter. And individual living entity is spirit. El cielo es algo material, mientras que la entidad viviente individual es espíritu. So, how you can say that's like a small ant. It is spirit, soul. It has got its individuality. But a big dead stone, hill and mountain, it has no individuality. So matter has no individuality. Spirit has individuality. Así pues, ¿cómo podría hacerse una comparación? Por ejemplo, una pequeña hormiga es un alma espiritual, tiene su individualidad. Y por otro lado tenemos una gran piedra muerta, una colina o una montaña, pero no tiene individualidad. Así pues, la materia no tiene individualidad, el espíritu tiene individualidad. So, if the points of similarity differ, then there is no analogy. That is the law of analogy. Así pues, si no hay aspectos similares, entonces no hay posibilidad de establecer una analogía. Esa es la ley de la analogía. So you cannot analogize with matter and spirit.
Therefore this analogy is fallacious. Así que no se puede establecer una analogía entre la materia y el espíritu. Esta forma de analogía es engañosa. The Ghatakas, Patakas. Then another evidence is in the Bhagavad Gita. Krishna says that Mamaivangsa Jiva Bhuta. These individual souls, they are my part and parcel. Hay otra evidencia en el Bhagavad Gita. El Señor Supremo, Krishna, dice: Mamaivangsa Jiva Loke. Estas entidades vivientes individuales son mis partes y porciones. Jiva Loke Sanatana. And they are eternal. Y son eternas. That means eternally they are part and parcel. Esto significa que eternamente son mis partes y porciones. Then when, how this Mayavad theory can be supported, that due to Maya, being covered by Maya, they are now appearing individual separate, but when the covering of Maya will be taken away, they will mix up, just like the small sky within the pitcher and the big sky outside mixes. Así pues, ¿cuál es la base de esta teoría Mayavadi? De que debido a la cobertura de Maya, las entidades vivientes ahora son individuales, individuos separados, pero que cuando la cobertura de Maya sea aparte, entonces se mezclarán con el todo, tal como el pequeño cielo dentro del cántaro y el gran cielo, la totalidad del cielo, se mezclan. So this analogy is fallacious from logical point of view as well as from authentic Vedic point of view. Así pues, esta filosofía es engañosa, tanto desde el punto de vista lógico como desde el punto de vista védico, auténtico. They are eternally fragments. Las entidades vivientes son fragmentos eternamente. And there are many other evidences from Bhagavad Gita. Hay muchas otras evidencias de esto en el Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita says that a spirit cannot be fragmented. El Bhagavad Gita dice que el espíritu no puede ser fragmentado. So, if you say that by covering up Maya, the spirit has become fragment, that is not possible. Así que quizá alguien puede decir que debido a la cubierta de Maya, el espíritu ha sido dividido, pero eso no es posible. It cannot be cut. No es posible cortar el espíritu. Just like if you cut one big piece of paper into small fragments, it is possible because it is matter. But spiritually it is not possible. Por ejemplo, alguien puede cortar una gran pieza de papel en pequeños fragmentos. Es posible porque es algo material, es materia, pero espiritualmente no es posible. Spiritually, eternally, the fragments are fragments and the Supreme is Supreme. En el plano espiritual, eternamente, los fragmentos son fragmentos, eternamente, y el Supremo es el Supremo. Krishna is the Supreme and we are fragmental parts. Krishna es el Supremo y nosotros somos partes We are fragmentarias. fragments, eternal. Somos fragmentos eternamente. These things are explained in Bhagavad Gita in different places very nicely. Estas cosas se explican muy bien en varias partes del Bhagavad Gita. I request you all to keep one copy of this Bhagavad Gita, every one of you, and read it carefully. Yo os pido que todos vosotros conservéis una copia de este Bhagavad Gita, cada uno de vosotros, y lo estudiéis cuidadosamente. And there will be examination in the coming September. En el próximo septiembre tendremos exámenes. So, of course that is voluntary, Por supuesto, es algo voluntario. but I request you to prepare for the examination next September. Pero os pido que os preparéis para los exámenes en el próximo septiembre. And one who will pass the examination will get the title Bhakti Shastra.
Y aquellos que pasen ese examen obtendrán el título de Bhakti Sastri. Have you distributed that? Yes. Gone. Ni tampoco se apoya aquí la teoría de que únicamente pensamos en individualidades en el estado condicionado. Aquí, Krishna dice claramente que en el futuro la individualidad del Señor y de los demás continuará también de un modo perenne, tal como se confirma en los Upanishads. Krishna never says that after liberation these individual souls will mix up with the Supreme Soul. Krishna nunca dice que tras la liberación estas almas individuales se mezclarán con el alma suprema. Krishna never says in the Bhagavad Gita. Krishna nunca dice eso en el Bhagavad Gita. Aquí Krishna dice claramente que en el futuro la individualidad del Señor y de los demás continuará también de un modo perenne, tal como se confirma en los Upanishads. Esta declaración de Krishna es autoritativa. Yes, Upanishad says, Nitya Nityanam. Now, Nitya means eternal. And the Supreme Lord is the Supreme Eternal. And we, individual souls, we are also many eternal. So he is the leader eternal. Sí, los Upanishads dicen Nityo Nityanam. Nitya significa eterno, y el Señor Supremo es el Supremo Eterno, y nosotros, las almas individuales, también somos eternos. Él es el líder eterno. Eko Bahunan, how he is leader? Eko Bahunan, ¿y cómo es que él es el líder? Eko Bahunam Vidadati Kaman, that one singular number eternal person, he is supplying all the needs of other eternal. These things are clearly said in the Vedas. Eko Bahunam Vidadati Kaman, que una persona, esa persona eterna, está cubriendo todas las necesidades de todas las demás personas eternas. Estas cosas se dicen muy claramente en los Vedas. And actually, we are experiencing. Y en realidad estamos experimentando esto. Just like in Christian theology, the individual goes to the church and prays God, give us our daily bread. Como en la teología cristiana, la gente va a la iglesia y le oran a Dios. Por favor, danos el pan nuestro de cada día. Why he's asking God? ¿Por qué están pidiéndole a Dios? Of course, this atheist class of men are now teaching them, where is bread? You are going to church. You come to us, we shall supply you bread. Por supuesto, ahora los ateos les están enseñando, ¿dónde está el pan? ¿Estáis yendo a la iglesia? No vayáis a la iglesia, mejor venid a nosotros y nosotros os daremos pan. So, this Vedic thought is there also. The Vedas says, Eka Bahunam Vidadati Kama. Pero esta idea también se encuentra en los Vedas. Los Vedas dicen, Eko Bahunan Vidadati Kaman. That Supreme One, eternal, is supplying, is maintaining all other individuals, eternal. Que esa suprema persona eterna está abasteciendo, está cubriendo las necesidades de todas las demás personas eternas. And Bible also enjoins that you go ask for your bread to God. Unless God is maintainer and supplier, why this injunction is there? Y en la Biblia también se da esa instrucción de que ve y pídele tu pan a Dios. Así que, a menos que Dios esté manteniéndonos y esté abasteciéndonos de todo, ¿por qué esta instrucción está ahí? Therefore he is the leader, he is the maintainer. Porque Él es el líder, Él es el sustentador. And the Vedas clearly say, this is the position. Y los Vedas dicen claramente que esta es la posición. He is the supreme. Él es el supremo. And by knowing this, one can become in peace. Y por el hecho de entender esto, uno puede encontrar la paz. That is the Vedic injunction. Esa es la instrucción de los Vedas.
Esta declaración de Krishna es autoritativa porque Krishna no puede estar sujeto a la ilusión. Si la individualidad no es una realidad, entonces Krishna no habría hecho tanto énfasis en ella, ni siquiera para el futuro. Yes. If the Mayavadi philosopher says that this statement of Krishna is in Maya, that he says that everyone was individual in the past. No, in the past everyone was one, lump sum, homogeneous, and by Maya we have become individual. If the Mayavadi says like that, then Krishna becomes one of the conditioned soul. He does not, he loses his authority. Los Mayavadis dicen que Krishna está en Maya y niegan su afirmación de que todos éramos individuos en el pasado, afirmando que en el pasado todo era uno, una sola cosa homogénea, pero que debido a Maya nos hemos vuelto individuos. Si los Mayavadis dicen esto, eso significa que Krishna se vuelve un alma condicionada como otra cualquiera y así pierde su autoridad. Because conditioned soul cannot give you the truth. Porque un alma condicionada no puede darte la verdad. I am conditioned soul. Yo soy un alma condicionada. I cannot say something which is absolute. Mis afirmaciones no son absolutas. So Krishna is accepted as the absolute. Krishna es aceptado como el absoluto. So if the Mayavadi theory is accepted, then Krishna's theory has to be rejected. Así que si la teoría Mayavadi es aceptada, entonces la teoría de Krishna tiene que ser rechazada. If Krishna is rejected, then there is no need of reading Krishna's book, Bhagavad Gita. Y si Krishna es rechazado, entonces no hay ninguna necesidad de leer el libro de Krishna, el Bhagavad Gita. It is useless, waste of time. Es inútil, es una pérdida de tiempo. He is a conditioned soul like us. Because we cannot take any instruction from a conditioned soul. Si él fuese un alma condicionada como nosotros, porque no podemos aceptar instrucciones de un alma condicionada. The spiritual master, even if you take that he is conditioned soul, but he does not speak anything from his own side. He speaks from Krishna's side. Por eso, el maestro espiritual, incluso considerando que él fuera un alma condicionada, pero él no inventa nada, no está hablando nada de su propia invención. Él repite las palabras de Krishna. So, unless the Vedic principle is that unless one is not liberated from the material condition, he cannot give us any perfect knowledge. Así pues, el principio védico es que, a menos que una persona esté liberada de las condiciones materiales, no puede darnos un conocimiento perfecto. The conditioned soul, however he may be academically advanced, educated, he cannot give us any perfect knowledge. Un alma condicionada, sin importar lo académicamente avanzada que sea o la buena educación que tenga, no puede darnos un conocimiento perfecto. Only one who is above the condition of these material laws, he can give us the perfect knowledge. Solo alguien que esté más allá de las condiciones de estas leyes materiales puede darnos conocimiento perfecto. Similarly, Shankaracharya, he is also impersonalist, but he accepts Krishna, the supreme authority. De forma similar, Shankaracharya, él también es impersonalista, pero él acepta a Krishna como la autoridad suprema. So Bhagavan, Sam Krishna, Krishna is that supreme personality of Godhead. Él dice, Sa Bhagavan Swayam Krishna. Krishna es esa suprema personalidad de Dios. The modern Mayavadi philosophers, they do not disclose this statement of Shankaracharya. Los modernos filósofos mayavadis no dan a conocer esta afirmación de Shankaracharya To cheat people. para engañar a la gente. But Shankaracharya's statement is there, we can give evidence. Pero esa afirmación de Shankaracharya está ahí.
podemos demostrarlo. He accepts Krishna as the supreme authority. Él acepta a Krishna como la autoridad suprema. He has written so many nice poems praising or worshipping Krishna. Él escribió muchos hermosos poemas glorificando y adorando a Krishna. And at the last time he says, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Mudo Mate. You rascal fools. Oh. You have, depending on grammar to understand, this is all nonsense. Bhaja Govindam. Just worship Govind. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam. 3 times he says. Just worship Govindam. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam. Y en el último momento él dijo, vaya Govindam, vaya Govindam, vaya Govindam, múdamate, canallas, sinvergüenzas, necios. Estáis dependiendo de la gramática para tratar de entender. Todo eso es una estupidez. Simplemente vaya Govindam. Simplemente adorad a Govindam. Vaya Govinda, vaya Govinda. Él lo repite 3 veces. Simplemente adorad a Govinda. Vaya Govinda, vaya Govinda, vaya Govinda. Just like Chaitanya Mahaprabhu says 3 times, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. 3 times means giving too much stress. Como el señor Chaitanya repite 3 veces, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. Esto significa que está dando un énfasis especial. Just like we sometimes say, do this, do this, do this. That means no more denial. Finish. All stress. So as soon as one thing is 3 times stress, that means final. Es como, por ejemplo, a veces nosotros decimos, haz esto, haz esto, haz esto. Eso significa que esa afirmación ya es irrevocable, es conclusiva. Cuando uno enfatiza algo 3 veces, eso significa que es conclusivo. So Shankaracharya says, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Mudhamate. Mudha, I have several times explained, Mudha means rascal, lies. Así que Shankaracharya dice, vaya Govindam, vaya Govindam, vaya Govindam, múdamate. Muda, ya he explicado varias veces lo que significa. Muda significa canalla, asno. You are depending on your grammatical understanding. Do king karane. Do king. These are grammatical affix and prefix. Prataram. So you are depending on this verbal root, that verbal root, and interpreting your meaning in a different way. All this is nonsense. Estáis dependiendo de vuestro entendimiento gramático. Dukrin karane. Dukrin, estos son afijos y prefijos gramaticales. Pratya, prakarana. Así que estáis dependiendo de esta raíz verbal, de esta otra raíz verbal, y creando, interpretando vuestros propios significados a vuestra manera. Todo esto es una estupidez. Dukrin karane, your grammatical jugglery of words will not save you at the time of death. Este Dukrin Karane, vuestros juegos de palabras gramaticales, no os van a salvar en el momento de la muerte. You rascal, you just worship Govinda, Govinda, Govinda. Sin vergüenza, simplemente adorad a Govinda, a Govinda, a Govinda. That is the instruction of Shankaracharya. Esa es también la instrucción de Shankaracharya. Because he was a devotee, he was a great devotee. Porque él era un devoto, era un gran devoto. But he pretended to be an atheist because he was to deal with the atheist. Pero fingía ser un ateo porque tenía que relacionarse con los ateos. Unless he presents himself as an atheist, the atheist followers will not hear him. A menos que se presentase como un ateo, sus seguidores ateos no le escucharían. Therefore he presented Mahabharata philosophy for the time being. The Mahabharata philosophy cannot be accepted eternally. Por lo tanto, él presentó la filosofía Mayavadi de acuerdo al lugar y las circunstancias. La filosofía Mayavadi no puede ser aceptada eternamente. The eternal philosophy is Bhagavad Gita. That is the verdict.
la filosofía eterna es el Bhagavad Gita. Ese es el veredicto. Go on. Si la individualidad no es una realidad, entonces Krishna no habría hecho tanto énfasis en ella, ni siquiera para el Yes, futuro. he said that there was no such time when we are not individual, and there will be no such time in the future when we shall not remain individual. And so far present is concerned, we are all individual, you know. Sí, él dice que no existió ningún momento en el cual nosotros no fuéramos individuos, y no existirá ningún momento en el futuro en el cual nosotros no continuemos siendo individuos. Y en lo que respecta al presente, ya sabemos que somos todos individuos. So where is the possibility of losing individuality? Así que, ¿dónde está esa posibilidad de perder la individualidad? Become impersonal? No, ¿Volverse impersonal? No. there is no possibility. No hay ninguna posibilidad. This voidism, impersonalism, their artificial way of negating the perplexing variegatedness of this material existence. Esta filosofía del vacío, el impersonalismo, son formas artificiales de negar las variedades de esta existencia material, que son una fuente de perplejidades. That is the negative side only. Ese es únicamente el aspecto negativo. That is not a positive side. No hay un aspecto positivo. The positive side is that, as Krishna says, Saptadeham punarjanma naiti mameti konte. After giving up this material tabernacle, one comes to me. Ese aspecto positivo es que, como Krishna dice, Tyadvadeham punarjanma naitiman eti kaunteya. Después de abandonar este tabernáculo material, uno viene a mí. Just like after leaving this room, you have to enter another room. Es como después de abandonar esta habitación, tenéis que entrar en otra habitación. You cannot say that after leaving this room, I shall live in this car. No podéis decir que después de abandonar esta habitación voy a vivir en el cielo. Similarly, after leaving this body, if you go to Krishna and the spiritual kingdom, your individuality will be there, but you will have that spiritual bond. De forma similar, después de abandonar este cuerpo, si vais con Krishna en el reino espiritual, vuestra individualidad continuará estando ahí, pero tendréis un cuerpo espiritual. When there is spiritual body, there is no perplexity. Cuando el cuerpo es espiritual, ya no hay perplejidades. Just like your body is different from the body of the aquatic. Por ejemplo, vuestro cuerpo es diferente del cuerpo de los seres acuáticos. The aquatics, they have no disturbance in the water because their body is made like. Los seres acuáticos no tienen ningún problema por el hecho de estar en el agua, porque su cuerpo está hecho para eso. They can live there peacefully. Pueden vivir ahí pacíficamente. You cannot live. Pero vosotros no podéis vivir ahí. Similarly, the fishes, if you take them out of the water, they cannot live. De forma similar, si cogéis a los peces y los sacáis del agua, ellos no pueden continuar viviendo. Similarly, because you are spirit soul, you cannot live peacefully in this material world. Similarmente, debido a que sois almas espirituales, no podéis vivir pacíficamente en este mundo material. This is foreign. Esto es algo extraño para vosotros. But as soon as you enter into the spiritual world, your life is eternal, blissful, and full of knowledge. Real peace. Pero tan pronto como entráis en el mundo espiritual, vuestra vida es eterna, bienaventurada y llena de conocimiento, y podéis encontrar verdadera paz. Tattadeham punarjanmanaiti. Krishna says, after leaving this body, he does not come to these perplexities, the material world. Mameti, he comes to me. Me means he is
kingdom, his paraphernalia, his associates, everything. Krishna dice, después de abandonar este cuerpo, una persona así no vuelve a encontrarse con las perplejidades del mundo material. Mameti, él viene a mí. A mí significa a su reino, su parafernalia, sus asociados, todo. If some rich man or some king says, all are to come to me. Si alguna persona rica o un rey te dice, está bien, ven conmigo. That does not mean that is impersonal. Eso no significa que él es impersonal. If a king says come to me, that he has got his palace, he has got his secretary, he has got his nice apartment, everything is there. Si un rey dice, ven conmigo, eso significa que él tiene su palacio, tiene su secretario, un bonito apartamento y todo. How it can be impersonal? ¿Cómo podría ser impersonal? But he says only come to me. Pero él simplemente dice, ven conmigo. This me means everything. Al decir, ven conmigo, eso significa todo. This me does not mean impersonal. No es impersonal. And we get information from Brahma Samhita, Lakshmi Sahasra Sata Samrama Sevvamanam, Surabhi Ravipalayantam. So he's not impersonal. Y podemos encontrar mucha información en el Brahma Samhita. Lakshmi Sahasra Satasambrama Sevyamanam Surabhir Avipalayamtam. Así que Krishna no es impersonal. He is raising cows. He's with hundreds and thousands of goddess of fortune, his friends, his paraphernalia, his kingdom, his house, everything is there. But there is no question of impersonality. Él está cuidando las vacas en compañía de cientos de miles de diosas de la fortuna y tiene sus amigos, su parafernalia, su reino, su casa, todo está ahí. Así que no hay cuestión de impersonalismo. Yes. Puede que el Mayavadi arguya que la individualidad de la que habló Krishna no es espiritual, sino material. Incluso si se acepta el argumento de que la individualidad es material, entonces, ¿cómo puede uno distinguir la individualidad de Krishna? They also think of Krishna therefore as material. Por lo tanto, ellos también piensan que Krishna es material. And that is also condemned by Krishna. Esa mentalidad también es condenada por Krishna. Fine. Avajananti manga murha manasim tanumas. Because I have appeared just like a human being, these rascals derided me that I am also one of them. Krishna dice, Avayanantima muda manusim tanunasrita. Debido a que yo he aparecido como un ser humano, esos canallas me consideran como uno de ellos. Mudha. Mudha means rascal. Muda significa canalla, sinvergüenza. Just like Dr. Radhakrishnan said, it is not to Krishna. Krishna, it is the soul within the Krishna. Como ese doctor Radhakrishna dice, no es a Krishna. Krishna es al alma que está dentro de Krishna. That means he identifies Krishna as one of us. Eso significa que él está identificando a Krishna como uno de nosotros. His body and his soul divine. Que su cuerpo y su alma son algo diferente. But Krishna is not. Krishna says, Samavami Atmamaya. I appear in my own original stature. I do not change. Pero Krishna dice, Sambhavami Atmamayaya. Yo aparezco en mi propia forma original. Yo no cambio. We change. Nosotros sí cambiamos. The individual soul, Prakriti Kriyamanan, he is conducted by, influenced by this Prakriti nature.
But he is not conducted or influenced by the nature. El alma individual, Prakriti Kriyamanani, está siendo dirigida e influenciada por este Prakriti, esta naturaleza. Pero Krishna no está dirigido ni influenciado por la naturaleza. He comes in his own influence, as he is. Atmaya, this is the distinction. Él viene bajo su propia influencia, tal como él es, Atma Mayaya. Esta es la diferencia. Therefore he does not change body. Por lo tanto, él no cambia de cuerpo. When I come, I change body. Cuando yo vengo, yo cambio de cuerpos. This time I may have this body, next time I may have another body. En este momento, tal vez yo tenga ese cuerpo y la próxima vez tendré otro cuerpo diferente. That is material, and therefore I forget. Esto es material y por lo tanto olvido. Just like Krishna says in the 4th chapter, that many times you and I came, we have forgotten. Como Krishna dice en el capítulo 4 que tú y yo hemos venido muchas veces, pero tú has olvidado. Because we change our material body, therefore we forget. Debido a que cambiamos nuestro cuerpo material, olvidamos. These things all will be explained. Todas estas cosas serán explicadas más adelante. Go on. Krishna afirma la existencia de su individualidad en el pasado y también confirma su individualidad en el futuro. Él ha confirmado su individualidad de muchas maneras y se ha declarado que el Brahman impersonal está subordinado a él. Krishna ha sostenido en todo momento el concepto de la individualidad espiritual, pero si lo tomamos por un alma condicionada ordinaria con conciencia individual, su Bhagavad Gita no tiene entonces ningún valor como escritura autoritativa. Un hombre común y corriente que adolece de los 4 defectos característicos de la debilidad humana es incapaz de enseñar aquello que vale la pena oír. El Gita está por encima de esa clase de literatura. Ningún libro mundano se puede comparar con el Bhagavad Gita. Cuando uno toma a Krishna por un hombre ordinario, el Gita pierde toda su importancia. El Mayavadi arguye que la pluralidad que se menciona en este verso es convencional y que se refiere al cuerpo, pero esa concepción corporal ya se condenó con anterioridad a este verso. ¿Cómo es posible que Krishna volviera a plantear una proposición convencional acerca del cuerpo después de haber condenado la concepción corporal de las entidades vivientes? Por lo tanto, el concepto de la individualidad se sostiene sobre bases espirituales y de ese modo la confirman grandes acharyas tales como Sri Ramanuja y otros. En muchas partes del Bhagavad Gita se expresa claramente que esta individualidad espiritual la entienden los devotos del Señor. Aquellos que envidian a Krishna como suprema personalidad de Dios no tienen acceso genuino a esta gran obra literaria. El enfoque que del Bhagavad Gita hace en lo devoto es algo así como el caso de unas abejas que tratan de lamer una botella de miel. Uno no puede saborear la miel a menos que abra la botella. De igual manera, el misticismo del Bhagavad Gita lo pueden entender únicamente los devotos, y nadie más puede saborearlo, tal como se afirma en el capítulo 4 del libro. Y tampoco pueden tocar el Bhagavad Gita las personas que envidian la existencia misma del Señor. Por consiguiente, la explicación Mayavadi del Gita es una presentación de lo más desorientadora acerca de toda la verdad. El señor Chaitanya nos ha prohibido leer comentarios elaborados por los Mayavadis, y nos advierte que aquel que acepta esta interpretación que la filosofía Mayavadi presenta pierde toda la capacidad de entender el verdadero misterio del Gita. Yes, Lord Chaitanya clearly said, Mayavadi bhasya sunile hoy sadvanas. One miss a disaster if he hears a Mayavadi philosopher to understand Vedic Gita. Sí, el señor Chaitanya ha dicho claramente, Mayavadi bhasya sunile hoy sarvanash. Uno se encamina hacia el desastre si escucha a un filósofo Mayavadi en su intento por entender la literatura védica. Esa es la instrucción del señor Chaitanya. Mayavadi bhasya sunile hoy sadvanas. Sadvanas means disaster. Mayavadi bhasya sunile hoy sarvanash. Sarvanash significa desastre. It is actually disaster. Y es un verdadero desastre. Mayavadi bhasya, Mayavadi commentary, they simply try the individual, teeny, individual spiritual spark that you are the supreme. El comentario de los Mayavadis, Mayavadi Bhasya, simplemente trata de demostrar
que la entidad viviente individual, insignificante, la chispa espiritual individual, puede convertirse en el Supremo. So he is just a Dr. Frog. They puffed up when at one time it will burst. Therefore it is disaster. Es como el doctor Rana, ¿veis? Se infla y se infla y se infla hasta que llega un momento en que explota. Por eso es un desastre. Es un desastre. It is disaster. Mahamadi Bhasya Sunile Hare Sadvana. So, finish? No, not yet. Por consiguiente, la explicación Mayavadi del Bhagavad Gita es una presentación de lo más desorientadora acerca de toda la verdad. El señor Chaitanya nos ha prohibido leer comentarios elaborados por los Mayavadis y nos advierte que aquel que acepta esa interpretación que la filosofía Mayavadi presenta pierde toda la capacidad de entender el verdadero misterio del Bhagavad Gita. Si la individualidad se refiriera al universo empírico, entonces no habría ninguna necesidad de que el Señor nos instruyera. La pluralidad del alma individual y del Señor es un hecho eterno, y como se dijo antes, los Vedas lo confirman. So you read very carefully Bhagavad Gita. Debéis leer el Bhagavad Gita muy cuidadosamente. You have to meet so many opposing elements, so you have to argue and you convince them. Tendréis que enfrentaros con tantos elementos oponentes, así que tendréis que ser capaces de argumentar y convencerles. I read somewhere in your writings that in order to understand the confidential affairs of Radha and Krishna, one must serve the gopis, or a servant of the gopis. And I assume that you were a servant of the gopis. Is that correct? Or how do I serve the servants of the gopis? He leído en sus libros que para entender las relaciones trascendentales confidenciales de Radha y Krishna, uno debe servir a las gopis que son sirvientes de las gopis. Y yo asumo que usted es un sirviente de las gopis. ¿Es correcto eso? O bien, ¿cómo podemos servir a los sirvientes de las gopis? Gopis, they are not conditioned souls. Las gopis no son almas condicionadas. They are liberated spirits. Son espíritus liberados. So first of all, you have to come out from this conditioned life. Then the question of serving gopi will come. Así que, antes que nada, tienes que salir de esta vida condicionada. Entonces, vendrá la cuestión de servir a las gopis. Don't be, at the present moment, very eager to serve gopis. En el momento actual no esté muy ansioso de servir a las gopis. Just try to get out of your conditional life. Simplemente trata de salir de tu vida condicionada. Then time will come when you will be able to serve gopis. Entonces llegará el momento en el cual seas capaz de servir a las gopis. In this conditional state, we cannot serve anything. En esta etapa condicionada, en este estado condicionado, nosotros no podemos servir para nada. Krishna is what one is. But Krishna gives us opportunities to accept service in this Archa Marga. Krishna lo hace todo, pero Él nos da la oportunidad, aceptando nuestro servicio en este Archa Marga. Just like we keep the deity of Krishna plus prasadam under regulation, under principle. Tenemos la deidad de Krishna y ofrecemos prasada siguiendo ciertas regulaciones, ciertos So we principios. have to make advance in this way. This chanting, hearing and worshipping in the temple, arati, offering prasadam. Así que tenemos que avanzar de esta forma, mediante el canto, escuchando, adorando en el templo, en el arti, ofreciendo prasada. In this way, as we make advance, then automatically Krishna will reveal to you and you will understand your position, how you have to. Gopis means who are always constantly engaged in the service of the Lord. De esta forma, a medida que hacemos avance, entonces automáticamente Krishna te revelará y
podrás entender tu posición, cómo tienes que avanzar. La copy significa que siempre, constantemente, están ocupadas en el servicio del Señor. So that eternal relationship will be revealed. Así que esa relación eterna llegará el momento en que sea revelada. So we have to wait for that. Tenemos que esperar. Immediately we cannot imitate serving gopis. Inmediatamente nosotros no podemos imitar el servicio a la gopis. That's a good idea that we shall serve gopis, but it will take time. Es una buena idea servir a la gopis, pero eso toma tiempo. Not immediate. No es algo que ocurre inmediatamente.